podamos compartir ideas, reflexiones, preguntas. Así que yo voy a tratar de hacer una exposición inicial lo más corta posible y luego pasar a lo más interesante, que puede ser el diálogo con ustedes. La idea central es analizar qué está pasando con el desempeño docente, la formación docente, el compromiso docente en el contexto actual, no solo de la Argentina, que es importante, sino esto en una perspectiva más general, porque mucho de lo que nos pasa hoy en el país tiene que ver con transformaciones estructurales que se están produciendo en la sociedad y que están dando lugar a esto que hoy se llama el nuevo capitalismo, ¿no? Estamos viviendo una época de transformaciones muy profundas en todos los ámbitos, en la economía, en la cultura, en la política, en la construcción de nuestras identidades. Y esto, cuando ocurre en la historia, en forma simultánea, es porque estamos ante procesos, como algunos llaman, de cambios civilizatorios. Entonces, quisiera hacer esta presentación en dos grandes partes. La primera, presentar un poco estas transformaciones específicamente vinculadas al papel docente y luego cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Si uno mira, ¿no?, quizá lo más paradójico cuando se discute el tema docente en términos de políticas públicas es esta contradicción que hay entre un discurso que reconoce la importancia crucial que tienen los docentes en los procesos de transformación educativa y por el otro políticas, medidas, estrategias que más bien tienden a desvalorizar la profesión docente, a no rodear el ejercicio de la profesión docente de todas las condiciones y las garantías acordes con ese nivel de responsabilidad, lo cual produce obviamente procesos de desmoralización, de desprofesionalización crecientes, que insisto, son un rasgo no solo argentino, es un problema general. Y esto tiene que ver con muchos factores, que es bueno tenerlos en cuenta, aunque por ahí no estén afectando o no los perciba directamente en su papel. El primero de ellos es la masificación de la profesión docente. Hoy la docencia es una profesión de masas, es el sector del empleo público más importante, se cuentan por cientos de miles los docentes, no es una profesión minoritaria. Y esta masificación obviamente que afecta al desempeño, cuando se discuten condiciones de trabajo, son condiciones de trabajo que afectan a cientos de miles de personas, entonces eso tiene un impacto enorme en los presupuestos públicos, en todas las medidas que se tienen que tomar desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de condiciones de trabajo. Esta masificación también está asociada entonces a la ruptura de la homogeneidad de la profesión docente. Cuando uno dice hablar de los docentes, y sí, pero entre los docentes de educación inicial y los docentes del posgrado de las universidades hay diferencias enormes. Es cada vez más difícil hablar de los docentes como si fueran una categoría homogénea. Maestras de educación inicial, maestros de la escuela primaria, profesores de secundaria, de universidad, de adultos, o sea, hay una enorme heterogeneidad interna que también afecta incluso a la composición desde el punto de vista socioeconómico. Por un lado, está esta idea de que hoy en día la profesión docente incluye en su seno, si ustedes toman un indicador que es, por ejemplo, el nivel de ingresos, hay sectores de la docencia que están en el quintil de ingresos más altos
y en la misma escuela a veces docentes que están en el sector en el que tiene ingreso más pobre. Todo dependiendo de qué porcentaje ocupa el salario docente en el ingreso del grupo familiar. Si uno puede tener maestra, profesora, mujer, donde su salario es el 10-15% del ingreso que tiene su familia, y al lado puede ser una maestra, una profesora, jefa de hogar, un hogar monoparental donde su salario es el único ingreso. Y esto también, obviamente, que influye en representaciones, en actitudes, en patrones culturales del ejercicio de la docencia. Podríamos seguir enumerando características que, insisto, hacen a lo que es hoy la complejidad de este universo al que llamamos sector docente, profesores o el cuerpo docente de un determinado país. Junto con esta modificación y diversificación, el otro gran factor que hay que tener en cuenta, que tiene que ver un poco con la dimensión cultural, es que hoy han aparecido nuevos agentes de socialización. Hace unas décadas atrás, la escuela, el profesor, el maestro eran un agente muy importante en el proceso de socialización de las nuevas generaciones. Hoy la escuela y los docentes son un actor más junto con otros. Antes teníamos la familia, la iglesia, la escuela. En la segunda mitad del siglo pasado se agregó la televisión como nuevo agente. Y últimamente han aparecido otros, ¿no? Asociados a las tecnologías de la información, de la comunicación, agentes de socialización que compiten, y a veces la competencia muy desventajosa para nosotros como educadores, con la escuela como agentes de socialización. Y estos agentes asociados además al hecho de que hoy en día lo que es la transmisión o los dispositivos culturales ajenos a la escuela tienen un enorme dinamismo y se están produciendo cambios muy profundos en ese sentido, en los contenidos de los paradigmas culturales que están en juego. Al punto que, bueno, hoy es muy común, uno puede retomar en esto a los que estudian ciencias sociales, recordarán a Margaret Mead, una gran antropóloga, ¿no? En la década de los 70 hizo grandes estudios sobre los procesos de transmisión cultural, estudiando comunidades aborígenes, y ella distinguía tres grandes modelos de transmisión cultural. El más tradicional de todos es aquel en el cual los que saben son los adultos. Los jóvenes aprenden y los adultos le transmiten a los jóvenes el patrimonio cultural. Otro modelo es cuando se producen grandes transformaciones, migraciones, una familia que migra, entonces adultos y jóvenes aprenden al mismo tiempo. Están todos sometidos a procesos de aprendizaje, tienen que aprender un nuevo idioma, nuevos códigos, etc. Pero dice, hay un tercer modelo, que es el que de alguna manera puede estar vigente actualmente, en el cual parecería que los que saben son los jóvenes. Son ellos los portadores de los nuevos paradigmas, los nuevos contenidos, los nuevos instrumentos. Entonces, a mí me parecería que se invierte el proceso. Y son los jóvenes los que saben, los que tienen, son portadores de estos nuevos contenidos. Y esto yo creo que es uno de los factores más importantes que explica esto que se ha dado a llamar el malestar docente, esta crisis en la educación, que tiene que ver con este fenómeno cultural en el cual hemos perdido la autoridad para transmitir contenidos culturales, hemos perdido ese lugar central que existía tradicionalmente, desde el cual no solo los maestros, los adultos han perdido esta posición que tradicionalmente tenían como los